Un príncipe abandona su palacio en la oscuridad de la noche, dejando atrás a su esposa dormida, a su hijo recién nacido y un reino entero que lo espera. Sus pasos descalzos sobre la tierra fría marcan el inicio de una búsqueda que transformará la conciencia de 1.000 millones de seres humanos. Bienvenidos una noche más a Somnialis, ese refugio nocturno donde la historia se convierte en compañía para vuestro descanso. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? ¿Quizás desde América Latina, donde el día apenas termina? ¿O tal vez desde España, donde la noche ya se ha instalado profundamente? Es una noche del año 563 a.C., en el norte de la India. En los jardines del palacio de Kapilavastu, bajo un cielo constelado de estrellas que los astrólogos han estudiado obsesivamente, un joven de 29 años está tomando la decisión más radical de su vida. Su nombre, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. La historia lo recordará simplemente como el Buda, el despierto, pero esa noche aún es solo un hombre atormentado por preguntas que su privilegio no puede responder. Esta noche emprenderemos un viaje extraordinario. Descubriremos al hombre real detrás del mito, al buscador obsesivo que se sentó bajo un árbol y prometió no levantarse hasta comprender la naturaleza del sufrimiento humano. Exploraremos cómo sus enseñanzas viajaron desde los polvorientos caminos de la India hasta los monasterios de nieve del Tíbet, los templos dorados de Tailandia, los jardines zen de Japón. Veremos cómo un mensaje de silencio y compasión sobrevivió a imperios, guerras y milenios. Así que acomódate en tu almohada, ajusta tu temperatura perfecta y permite que tu respiración se haga más lenta. Esta noche, mientras te preparas para el descanso, caminaremos junto a uno de los maestros más influyentes que jamás haya existido. Comencemos. La India del siglo VI a.C. es un caldero hirviente de cambios. Para comprender verdaderamente quién fue el Buda, debemos primero sumergirnos en el mundo que lo vio nacer, un mundo en plena efervescencia espiritual y social. Año 580 a.C., Valle del Ganges. El sol de la mañana baña los campos de arroz donde miles de trabajadores se inclinan bajo el peso de la cosecha. En las orillas del río sagrado, brahmanes de túnicas blancas realizan rituales elaborados, sus voces elevándose en cánticos védicos que han permanecido inalterados durante generaciones. El humo de las ofrendas de ghee, esa mantequilla clarificada, se eleva en espirales hacia el cielo. Pero en las esquinas de las ciudades en crecimiento, otros maestros, los shramanas, los renunciantes, predican doctrinas radicales que desafían todo el orden establecido. Este es el momento que los historiadores llaman el segundo periodo de urbanización en la India. Las aldeas se están transformando en ciudades vibrantes. Rajagriha, Rayagriha, Vaishali, Shravasti. Estos nombres antiguos designan centros de comercio donde mercaderes acumulan fortunas, donde nuevas clases sociales emergen, donde las viejas certezas comienzan a tambalearse. Según las excavaciones arqueológicas realizadas en el Valle del Ganges durante el siglo XX, podemos confirmar esta explosión urbana. Monedas de plata, cerámicas sofisticadas, restos de fortificaciones elaboradas, todo testifica un mundo en transformación acelerada. En una encrucijada de caminos polvorientos, un asceta cubierto de cenizas permanece inmóvil bajo el sol abrasador. Lleva años sin moverse de ese lugar, sus músculos atrofiados, su piel quemada hasta parecer cuero. A su alrededor, un grupo de discípulos lo observa con reverencia absoluta. Creen que mediante el sufrimiento extremo del cuerpo, el alma puede liberarse del ciclo interminable de nacimientos y muertes. No muy lejos, bajo un baniano gigante, otro maestro predica exactamente lo contrario. Para él no existe alma individual que liberar, solo un flujo constante de causas y efectos.
Sus palabras atraen a mercaderes prósperos cansados de la rigidez brahménica, ansiosos por una espiritualidad que no desprecie su éxito material. Este es el mundo del Shramana, el movimiento de renunciantes que está floreciendo en paralelo a la ortodoxia védica. Mientras los brahmanes mantienen su poder mediante rituales complejos y costosos, estos buscadores independientes exploran caminos alternativos hacia la verdad. Las enseñanzas de los Upanishads, textos filosóficos que están siendo compuestos en este mismo periodo, reflejan esta búsqueda. Ya no basta con sacrificios externos, ahora se busca el conocimiento interior, la experiencia directa de lo divino. ¿Por qué este florecimiento espiritual precisamente ahora? Los historiadores identifican varios factores convergentes. Primero, la prosperidad económica. El cultivo intensivo del arroz con nuevas técnicas de irrigación genera excedentes que permiten mantener a una clase de pensadores de tiempo completo. Por primera vez, suficientes personas pueden dedicarse a la reflexión filosófica sin preocuparse constantemente por la supervivencia inmediata. Segundo, la crisis del sistema de varnas, las castas. La movilidad social generada por el comercio está desafiando las categorías rígidas. Un mercader puede ser más rico que un brahmán, pero según las escrituras védicas, espiritualmente inferior. Esta contradicción genera tensiones que demandan nuevas respuestas. Tercero, el contacto con ideas extranjeras. Las rutas comerciales traen no solo sedas y especias, sino también conceptos, ideas persas, posiblemente incluso ecos de filosofías griegas tempranas, circulan entre las mentes inquietas de esta época. Es fascinante comparar este momento con desarrollos paralelos en otras culturas. En China, Confucio está formulando su sistema ético. En Persia, Zoroastro ha establecido su dualismo cósmico entre luz y oscuridad. En Grecia, los filósofos presocráticos están cuestionando la naturaleza fundamental de la realidad. El siglo VI a.C. parece ser un momento de despertar filosófico global, lo que el filósofo alemán Karl Jaspers llamaría, siglos después, la Edad Axial. En la pequeña república de Shakya, cerca de las estribaciones del Himalaya, el clan guerrero gobierna con un sistema semicolegiado inusual para la época. No es exactamente una democracia, pero tampoco una monarquía absoluta. Las decisiones importantes se toman en asamblea, donde los ancianos del clan debaten bajo antiguos árboles sagrados. El líder de este clan, Shuddhodana, tiene una preocupación que lo consume. Su hijo, Siddhartha, nacido hace 29 años entre presagios extraordinarios, parece destinado a algo que el padre no puede comprender ni controlar. Los astrólogos predicieron dos posibles futuros para el niño: convertirse en un gran rey que unificaría toda la India, o renunciar al mundo para convertirse en un maestro espiritual supremo. Shuddhodana ha hecho todo lo posible por inclinar la balanza hacia el primer destino. Ha rodeado a su hijo de lujos inimaginables. Ha construido 3 palacios para él, uno para cada estación. Ha llenado su vida de belleza, música, placeres. Ha mantenido alejados de su vista a los enfermos, los ancianos, los moribundos. Ha creado una burbuja de perfección artificial. Pero las burbujas están hechas para explotar. Según textos budistas tempranos como el Arya-Pariyesana Sutta, conservado en el Canon Pali, el propio Buda describe su vida de privilegio con detalles específicos. Menciona los estanques de lotos, las bailarinas, los sirvientes que sostenían sombrillas doradas sobre su cabeza. No describe esta época con nostalgia, sino con una especie de extrañeza, como quien recuerda un sueño ajeno. La infancia privilegiada del futuro Buda plantea una pregunta fascinante. ¿Puede el sufrimiento ser comprendido genuinamente por quien nunca lo ha experimentado directamente?
O quizás precisamente ese contraste dramático de la opulencia absoluta a la confrontación súbita con la realidad humana genera una conmoción que impulsa la búsqueda con intensidad única. En las tradiciones espirituales del mundo encontramos patrones similares. Jesús, aunque hijo de carpintero y no de rey, experimenta su propia crisis de comprensión que lo lleva al desierto. Mahoma, el profeta del Islam, debe enfrentar la corrupción de la Meca antes de recibir sus revelaciones. San Francisco de Asís abandona la riqueza de su familia mercader. Parecería que cierto tipo de crisis existencial es necesaria para el despertar espiritual profundo. Pero lo que hace única la historia del Buda es su método. No buscará respuestas en revelaciones divinas, en escrituras antiguas o en maestros establecidos. Buscará mediante la investigación directa de su propia experiencia. Es, en cierto sentido, el primer fenomenólogo, el primer científico de la conciencia. El privilegio puede proteger del dolor, pero no de las preguntas. Y cuando las preguntas se vuelven lo suficientemente urgentes, ningún palacio es lo bastante grande para contenerlas. Siddhartha está a punto de descubrir que la vida real, esa que su padre ha mantenido cuidadosamente fuera de su vista, tiene lecciones que ningún maestro de palacio puede enseñar. La juventud dorada está llegando a su fin. Los muros protectores están a punto de derrumbarse. Hay momentos en la vida de ciertos individuos donde todo cambia en un instante, no necesariamente por eventos dramáticos, sino por un cambio de percepción tan radical que el mundo anterior simplemente deja de tener sentido. Para Siddhartha Gautama, ese momento llegó no como un rayo iluminador, sino como una serie de encuentros que agrietaron irreparablemente su visión del mundo. Año 567 a.C., primavera, caminos de Kapilavastu. Siddhartha ha convencido finalmente a su auriga, Channa, de llevarlo fuera de los jardines del palacio. Tiene curiosidad por ver la ciudad, el mundo real, más allá de las puertas doradas que han enmarcado toda su existencia. El carro avanza por calles que hierven de actividad. Mercaderes pregonan sus mercancías, niños corren entre las ruedas, el olor a especias y estiércol llena el aire caliente. Siddhartha observa fascinado, como un niño descubriendo colores que nunca supo que existían. Entonces lo ve. Un hombre, quizás de 50 años, avanza trabajosamente apoyado en un bastón. Su espalda está doblada, su piel cuelga en pliegues, sus manos tiemblan. Siddhartha se queda paralizado. Channa, susurra. ¿Qué le sucede a ese hombre? El auriga duda. Las órdenes del rey son claras, pero algo en la voz de su príncipe le impide mentir. Mi señor, ese hombre es viejo. Todos envejecemos. Es el destino de todo cuerpo. ¿Todos? La voz de Siddhartha es apenas audible. ¿Tú? ¿Yo? Sí, mi señor. Todos. El carro continúa, pero algo fundamental ha cambiado en los ojos del príncipe. La historia de los 4 encuentros, el viejo, el enfermo, el cadáver y finalmente el asceta, es central en todas las biografías budistas. Pero, ¿qué tan histórica es? Los académicos debaten intensamente sobre esto. El Lalitavistara Sutra. Lalitavistara Sutra, un texto posterior elaborado dramáticamente, presenta a estos encuentros como eventos milagrosos orquestados por los dioses. Según esta versión, los devas, seres celestiales, tomaron la forma de estas figuras para despertar al futuro Buda. Sin embargo, textos más tempranos como el Jataka, presentan una versión más sobria. Sugieren que estos encuentros fueron graduales, acumulativos, parte de un proceso de desilusión que tomó tiempo, no revelaciones instantáneas. El erudito británico
Richard Gombrich, en su trabajo sobre el budismo temprano, argumenta que la versión mítica tardía no invalida la experiencia psicológica central. Muchos jóvenes privilegiados experimentan este tipo de choque existencial cuando confrontan por primera vez la fragilidad de la condición humana. La particularidad de Siddhartha es que no pudo simplemente volver a la negación confortable. Noches después, Siddhartha yace despierto en su lecho de sedas. A su lado, su esposa Yashodhara, duerme pacíficamente, su respiración suave y regular. En la habitación contigua, su hijo recién nacido, Rahula, descansa en su cuna. Debería sentirse completo. Tiene todo lo que un hombre puede desear. Pero las imágenes de esos días fuera del palacio no lo dejan en paz. El anciano encorvado, el enfermo consumido por la fiebre, su cuerpo sacudido por espasmos, el cortejo fúnebre llevando un cadáver envuelto hacia la pira de cremación, el humo negro elevándose mientras las mujeres lloraban. Y luego, ese último encuentro que lo obsesiona aún más. El asceta de túnica color azafrán, caminando sereno a pesar de no poseer nada. En sus ojos había algo, una paz que todos los lujos de Siddhartha no pueden comprar. ¿Cómo puede alguien estar en paz sabiendo que todo lo que ama está condenado a envejecer, enfermar y morir? La pregunta lo corroe desde dentro como un ácido. Se levanta silenciosamente. Mira una última vez a su esposa, a su hijo. El peso de lo que está a punto de hacer amenaza con paralizarlo, pero más fuerte es la urgencia de la pregunta que no puede responder dentro de estos muros dorados. Encuentra a Channa esperando con su caballo favorito, Kantaka. No se dice nada. El auriga ha visto el tormento de su príncipe. Comprende que esta decisión es inevitable. Siddhartha monta. El caballo avanza silenciosamente, como si comprendiera la necesidad de no hacer ruido. Según la leyenda budista posterior, los dioses colocaron sus manos bajo los cascos de Kantaka para amortiguar el sonido, pero probablemente simplemente eligieron un camino de tierra suave. En la puerta del palacio, Siddhartha se detiene un momento. Mira hacia atrás. Todo lo que conoce, todo lo que es, permanece dentro de esos muros. Todo lo que podría descubrir se encuentra más allá, en la oscuridad incierta de la noche. Espuela el caballo. No mira atrás otra vez. Este acto, abandonar familia y responsabilidades para buscar la iluminación espiritual, es profundamente complejo de evaluar desde diferentes perspectivas culturales. En la India antigua existía un concepto llamado el Ashrama Dharma, los 4 estadios de la vida. Primero el estudiante, luego el jefe de familia, después el retiro gradual del mundo y finalmente la renuncia completa. Siddhartha está saltándose etapas cruciales. Debería cumplir sus deberes familiares y sociales antes de renunciar. Desde una perspectiva confuciana china, su acción sería casi incomprensible. La piedad filial, el cumplimiento de roles familiares, son la base misma de la ética. Un hijo que abandona a su padre, un padre que abandona a su hijo, viola los principios fundamentales del orden social. Sin embargo, desde la perspectiva de las tradiciones shramana de su propia época, Siddhartha está haciendo exactamente lo necesario. La búsqueda espiritual requiere renuncia radical. Los lazos familiares, por más amorosos que sean, son ataduras que impiden la liberación. Textos budistas posteriores abordarán esta tensión. El Mahavastu describe a Yashodhara no como víctima abandonada, sino como una bodhisattva ella misma, una aspirante a la iluminación que comprendía y apoyaba la búsqueda de su esposo. Eventualmente, según estas fuentes, ella también se ordenaría como monja budista y alcanzaría la iluminación. Amanecer junto al río Anomá,
Siddhartha desmonta de Kantaka por última vez. Con su propia espada corta sus largos cabellos, el símbolo de su estatus principesco. Los mechones caen al suelo como las cadenas de una identidad que está dejando atrás. Se quita sus ropajes de seda bordada. Los intercambia con un cazador que pasa por ahí, obteniendo las toscas vestimentas color azafrán de un renunciante. Channa llora abiertamente. Mi señor, ¿qué debo decirles a tu padre, a tu esposa? Diles que volveré, responde Siddhartha, su voz firme por primera vez en semanas. Volveré cuando haya encontrado la respuesta al sufrimiento, o no volveré en absoluto. Golpea suavemente el cuello de Kantaka. El caballo relincha, como si protestara. Luego, Siddhartha se da la vuelta y comienza a caminar hacia el sur, hacia el corazón del valle del Ganges, donde los grandes maestros espirituales enseñan. Tiene 29 años. No sabe que pasarán 6 años más antes de que encuentre lo que busca. No sabe que su búsqueda creará una de las religiones más influyentes del mundo. Solo sabe que no puede vivir en Palacio Dorado, mientras las preguntas fundamentales sobre la vida y la muerte permanecen sin respuesta. El sol se eleva sobre el río. Un príncipe ha muerto. Un buscador ha nacido. ¿Qué nos dicen las fuentes más confiables sobre este periodo de la vida del Buda? El Canon Pali, los textos más antiguos del budismo preservados en la lengua Pali, contienen varios suttas donde el Buda mismo describe su búsqueda. El Mahasakaka Sutta. Mahasakaka Sutta es particularmente revelador. En él, el Buda describe cómo estudió con 2 maestros famosos, Arakalama, Alara Kalama y Udaka Ramaputta. Udaka Ramaputta, estos no son nombres inventados. Referencias en otros textos de la época confirman que estos maestros existieron realmente y enseñaban técnicas meditativas avanzadas. Siddhartha dominó rápidamente sus sistemas. Jara le ofreció compartir el liderazgo de su comunidad. Udaka le ofreció convertirse en su sucesor, pero Siddhartha rechazó ambas ofertas. ¿Por qué? Porque estas prácticas, aunque llevaban a estados de conciencia extraordinariamente refinados, no resolvían el problema fundamental del sufrimiento. Eran escapatorios temporales, no soluciones definitivas. Este detalle es crucial. Muestra que el Buda no fue un genio solitario que inventó todo desde cero. Fue un estudiante brillante que dominó lo mejor de las tradiciones existentes y solo entonces, al encontrarlas insuficientes, buscó más allá. Si las enseñanzas de los maestros más venerados no ofrecían respuestas suficientes, Siddhartha tendría que buscar en otro lugar. Y como tantos buscadores espirituales de su época, se volvería hacia el método que parecía más obvio, la mortificación extrema del cuerpo. Si los placeres no revelan la verdad, quizás el sufrimiento autoimpuesto lo haga. Lo que viene a continuación es un descenso a los límites absolutos de la resistencia humana, una exploración radical de cuánto puede soportar el cuerpo sin quebrarse. Es la parte de la historia que pocas estatuas de Buda sonrientes sugieren, pero que fue absolutamente esencial para su despertar final. Hay cierta lógica terrible en el ascetismo extremo. Si el cuerpo con sus deseos nos ata al mundo del sufrimiento, entonces quebrar esos deseos mediante la disciplina más brutal parece el camino obvio hacia la liberación. Esta era la lógica que Siddhartha abrazó completamente durante los siguientes 6 años. Lo que experimentó durante ese tiempo casi lo mata y paradójicamente lo salvó. Año 560 a.C., bosque cerca de Urubilva, junto al río Nairanyana. 5 ascetas observan a un sexto hombre sentado inmóvil bajo el sol abrasador. Este sexto hombre es casi irreconocible como el príncipe que una vez fue. Su piel cuelga sobre huesos pronunciados,
Sus costillas se pueden contar a distancia. Sus ojos hundidos en cuencas oscuras parecen mirar hacia algún abismo interior. Este hombre es Siddhartha, aunque él ya no se piensa a sí mismo con ese nombre. Los nombres pertenecen a la identidad, y la identidad es una ilusión que debe destruirse. Ha reducido su comida a un único grano de arroz al día. Algunos días ni siquiera eso. Ha practicado retener la respiración hasta que el dolor en su pecho se vuelve insoportable y luego lo ha sostenido más allá de lo insoportable. Ha dormido en cementerios entre cadáveres en descomposición para confrontar directamente la muerte. Ha permanecido de pie durante días enteros hasta que sus piernas se hincharon como troncos de árboles. Los 5 ascetas que lo acompañan, Kaundinya, Vadilla, Vadía, Bapa, Mahanama y Asaji, lo consideran el más devoto de todos los buscadores. Si alguien puede alcanzar la liberación mediante el esfuerzo puro de voluntad, seguramente es este hombre extraordinario que ha convertido su cuerpo en un instrumento de tortura voluntaria. Pero dentro de ese cuerpo devastado, una duda comienza a germinar. El Mahasakaka-sutta preserva una descripción en primera persona de estas prácticas ascéticas. El Buda, hablando años después, describe cómo su piel se volvió negra como el carbón, cómo cuando tocaba su estómago podía sentir su columna vertebral, cómo mechones de su cabello se caían al ser tocados suavemente. Estas descripciones coinciden perfectamente con los síntomas de inanición severa documentados por la medicina moderna. No son exageraciones poéticas, son reportes clínicamente precisos de un cuerpo al borde de la muerte. La estatua del Buda famélico, esculpida siglos después en la región de Gandhara, captura visceralmente este periodo. Preservada hoy en el Museo Nacional de Lahore en Pakistán, muestra a Siddhartha reducido a piel y huesos, cada costilla visible, los ojos hundidos, una representación sin romantizar del sufrimiento autoinfligido. ¿Por qué llevó su cuerpo a estos extremos? Porque necesitaba saberlo, necesitaba explorar completamente este método antes de poder descartarlo. A diferencia de muchos buscadores que abandonan un camino cuando se vuelve difícil, Siddhartha lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Una mañana, Siddhartha intenta levantarse después de su meditación nocturna y simplemente no puede. Sus piernas no responden, su visión se nubla, cae hacia adelante, su rostro golpeando la tierra. Los 5 ascetas corren hacia él, alarmados. Por primera vez en años, Siddhartha habla más que monosílabos rituales. No está funcionando, susurra, su voz apenas audible. Años de tortura, y estoy más lejos de la verdad que cuando comencé. Kaundinya, el mayor del grupo, frunce el ceño. Debes esforzarte más. La liberación requiere el sacrificio total del yo. He sacrificado todo excepto la vida misma, responde Siddhartha. Y todo lo que he ganado es un cuerpo tan débil que no puede sentarse en meditación sin colapsar. ¿Cómo puede la mente clara emerger de un cuerpo que está muriendo? En ese momento, un recuerdo lo asalta con claridad cristalina. Es un niño otra vez, quizás de 7 u 8 años. Su padre está presidiendo el Festival del Arado, una ceremonia agrícola importante para el clan Shakya. Mientras los adultos están ocupados con rituales, el pequeño Siddhartha se sienta bajo un manzano rosa al borde del campo. No está tratando de meditar. No está practicando ninguna técnica. Simplemente está sentado, observando. Las sombras de las hojas danzan sobre su regazo. Una brisa suave mueve su cabello. Su respiración encuentra un ritmo natural, fácil,
Y en ese momento, sin buscarlo, sin forzarlo, algo sucede. Una calma profunda lo envuelve. Los sonidos del festival se vuelven distantes pero claros. Su mente se vuelve tranquila como un estanque sin viento. Hay alegría en esta calma, pero no es la alegría agitada del placer sensorial. Es algo más sutil, más estable. Permanece así durante horas. Cuando finalmente su padre lo encuentra y lo despierta suavemente de ese estado, las sombras de las hojas no se han movido, congeladas por el sol directamente sobre su cabeza. Horas han pasado como minutos. Siddhartha yace en la tierra, recordando. Esa experiencia de niño no había involucrado mortificación, no había involucrado esfuerzo violento. Había surgido de un estado de equilibrio natural, de un cuerpo y mente en armonía. ¿Y si el camino no es ni el placer extremo ni el dolor extremo? Piensa. ¿Y si hay un camino medio? Se las arregla para levantarse. Tambaleándose como un hombre ebrio, camina hacia el río cercano. Se sumerge en el agua fresca. Es la primera vez en años que permite que su cuerpo experimente algo placentero. Cuando emerge, ve a una mujer joven llamada Sujata, que camina por la orilla. Ella lleva un tazón de arroz con leche, una ofrenda que planeaba dejar en el bosque sagrado. Sorprendida por la aparición de este asceta esquelético emergiendo del río, se acerca con cautela. «Señor», dice suavemente, «pareces necesitar esto más que los espíritus del bosque». Siddhartha duda solo un momento. Luego acepta el tazón. Este momento, la aceptación de alimento después de años de ayuno extremo, es absolutamente crucial en la narrativa budista. Pero debemos comprenderlo con cuidado. La versión popular a menudo romantiza esto como si Siddhartha hubiera tenido una revelación instantánea. La realidad histórica probablemente fue más compleja y gradual. El reconocimiento de que el ascetismo extremo era contraproducente probablemente llegó a través de semanas o meses de observación de su propio cuerpo y mente. El erudito alemán Erich Frauwallner, en su estudio del budismo temprano, señala que la idea del camino medio, el rechazo tanto de la indulgencia extrema como de la mortificación extrema, no era completamente nueva. Otros maestros habían sugerido conceptos similares. La contribución única de Buda fue sistematizar esto en un programa práctico completo. Pero en términos narrativos, este es el punto de inflexión. Siddhartha ha explorado dos extremos completamente, el palacio de placer y el bosque de dolor. Ahora está listo para encontrar lo que yace entre ambos. Los 5 ascetas observan horrorizados cómo Siddhartha bebe el arroz con leche. Para ellos, esto es una traición total. Han seguido a este hombre porque parecía el más comprometido con la búsqueda. Y ahora está rindiéndose, volviendo al mundo del placer sensorial. «Has caído», dice Vappa con disgusto. «Hemos perdido nuestro tiempo contigo». «Entonces váyanse», responde Siddhartha tranquilamente. Por primera vez en años, su voz tiene fuerza real. «Busquen la liberación mediante la tortura si quieren. Yo encontraré otro camino». Los 5 ascetas se alejan murmurando entre ellos. Están convencidos de que Siddhartha ha fracasado, que su búsqueda ha terminado en rendición cobarde. No podrían estar más equivocados. Durante las siguientes semanas, Siddhartha come regularmente, recupera algo de su fuerza. Su mente, liberada de la niebla constante del hambre extrema, comienza a clarificarse. Experimenta con diferentes posturas de meditación, diferentes enfoques mentales. Está preparándose. ¿Para qué? Aún no lo sabe completamente. Pero siente que algo está a punto de revelarse. Una apertura inminente hacia la comprensión que ha buscado durante 6 años agónicos. El tema del ayuno y la mortificación corporal aparece en muchas tradiciones espirituales del mundo. Comparar los enfoques ilumina lo distintivo de la conclusión de Buda. En el cristianismo temprano, los padres del desierto practicaban ascetismo extremo similar. San Antonio el Grande vivió en aislamiento total durante 20 años.
San Simeón el Estilita pasó 37 años viviendo en lo alto de una columna. Estos santos veían el cuerpo como enemigo del espíritu, algo a ser dominado y castigado. En el Islam, el ayuno durante el Ramadán es obligatorio, pero está cuidadosamente regulado. Dura desde el amanecer hasta el atardecer durante un mes, pero no es un ayuno hasta la muerte. La tradición sufí explora privaciones más extremas, pero siempre bajo la guía de un maestro que previene los excesos peligrosos. En el hinduismo, el tapas, el calor generado por prácticas ascéticas, es valorado. Los yogis legendarios generan poder espiritual mediante austeridades extremas, pero incluso aquí, los textos sabios advierten contra los extremos que destruyen el instrumento, el cuerpo, necesario para la realización espiritual. La conclusión de Buda, que el cuerpo debe ser tratado no como enemigo a destruir ni como amo a complacer, sino como instrumento a afinar cuidadosamente, es notablemente práctica. Anticipa por más de 2000 años lo que la psicología moderna confirmaría, que estados mentales óptimos requieren condiciones fisiológicas equilibradas. Con el cuerpo fortalecido y la mente clarificada, Siddhartha está listo para el enfrentamiento final, no con un demonio externo, aunque las leyendas posteriores lo presentarán así, sino con todos los patrones habituales de su propia mente, con cada resistencia, cada distracción, cada miedo que ha mantenido la verdad oculta. Necesita un lugar donde pueda sentarse sin interrupciones, donde pueda llevar su investigación hasta su conclusión final sin importar cuánto tiempo tome. Encuentra ese lugar junto al río, bajo un árbol que los textos llaman el árbol Bodhi, el árbol del despertar. Es un ficus grande, sus raíces profundamente arraigadas, su dosel amplio proporcionando sombra generosa. Aquí, Siddhartha hará su última promesa, la promesa que lo convertirá en el Buda. Hay noches en la historia humana que brillan con una luz especial. Noches donde el curso de civilizaciones cambia porque una sola persona se niega a levantarse de su asiento hasta comprender algo fundamental. Esta es la historia de una de esas noches. Una noche en el año 553 a.C., luna llena del mes de Vesaja, cuando un hombre de 35 años se sentó bajo un árbol y decidió no levantarse hasta ver claramente. El sol está comenzando su descenso cuando Siddhartha llega al árbol Bodhi. Ha caminado todo el día, consciente de que algo decisivo está a punto de suceder. No es superstición, es la certeza de quien ha preparado exhaustivamente el terreno. Un cortador de hierba llamado Sotia, pasa por el camino. Siddhartha le pide hierba fresca, la hierba kusha sagrada que tradicionalmente se usa para hacer asientos rituales. Sotia, algo confundido pero impresionado por la presencia serena de este monje, le da grandes manojos. Siddhartha prepara un asiento cuidadoso bajo el árbol, mirando hacia el este, siguiendo la tradición de los meditadores. Se sienta en la postura que ha perfeccionado durante años, las piernas cruzadas, la columna erecta pero no rígida, las manos reposando suavemente en su regazo. Y entonces hace su voto, las palabras que la tradición preservará durante milenios. Que mi piel se marchite, que mi sangre se seque, que mi carne y huesos se desintegren. Pero no me levantaré de este asiento hasta haber alcanzado la iluminación suprema. No es fanfarronería dramática. Es la declaración tranquila de alguien que ha llegado al punto donde continuar sin respuestas es simplemente insostenible. Ha explorado todos los caminos disponibles y los ha encontrado insuficientes. Ahora debe encontrar su propio camino o morir en el intento. El sol toca el horizonte. Siddhartha cierra los ojos. Comienza su descenso hacia las profundidades de su propia consciencia.
Lo que sucedió durante esa noche ha sido descrito en docenas de textos budistas, cada uno añadiendo capas de simbolismo mitológico. Las versiones más elaboradas presentan el asalto de Mara, el demonio de la ilusión y la muerte, quien supuestamente atacó a Siddhartha con ejércitos de monstruos, con visiones terroríficas y finalmente con sus 3 hijas, que personificaban el deseo, el disgusto y la duda. Pero si leemos los estratos textuales más tempranos, especialmente ciertos pasajes del Canon Pali, encontramos una descripción más sobria y psicológicamente penetrante. El Vyavarava Sutta, por ejemplo, describe la meditación del Buda no en términos de batallas cósmicas, sino como una progresión sistemática a través de estados mentales cada vez más refinados, enfrentando y superando cada obstáculo que surgía. El erudito budista Bhikkhu Bodhi señala que Mara puede entenderse no como entidad sobrenatural, sino como personificación poética de todas las fuerzas psicológicas que mantienen a los seres atrapados en patrones habituales: el miedo, el deseo, la duda, la pereza, la inquietud. Primera vigilia de la noche, aproximadamente de 6 de la tarde a 10 de la noche. Siddhartha se sumerge en meditación profunda. Su respiración se vuelve tan sutil que apenas mueve su abdomen. Su cuerpo se vuelve absolutamente inmóvil, como si se hubiera convertido en parte del árbol contra el cual se apoya. Pero su mente está todo menos inmóvil. Pensamientos surgen como olas, memorias, planes, preocupaciones. La tentación de levantarse y posponer esto para mañana aparece repetidamente. Estoy cansado, he trabajado duro, merezco descansar. Siddhartha simplemente observa estos pensamientos surgir y disolverse, sin aferrarse a ellos, sin rechazarlos. Gradualmente, su mente comienza a estabilizarse. Alcanza lo que los textos llaman el primer jhana, un estado de concentración enfocada acompañado de alegría y placer nacidos de la separación de las preocupaciones mundanas. Es similar al estado que experimentó de niño bajo el manzano rosa, pero ahora alcanzado deliberadamente, con maestría completa. Pero no se detiene ahí, profundiza. Segunda vigilia de la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Siddhartha progresa a través de estados de concentración cada vez más profundos. En el segundo jhana, incluso el esfuerzo sutil requerido para mantener la atención desaparece. La mente se unifica completamente. La alegría permanece, pero ahora nace de la concentración misma, no de la separación de las distracciones. En el tercer jhana, incluso esa alegría se calma. Queda una ecuanimidad profunda, una satisfacción que no depende de ninguna condición cambiante. En el cuarto jhana, toda sensación de placer o displacer desaparece. La respiración se vuelve tan refinada que casi no puede detectarse. Queda solo atención pura, ecuanimidad perfecta, claridad absoluta. Siddhartha ha alcanzado el mismo nivel que sus antiguos maestros Ahara y Udaka le enseñaron. Pero ahora, en lugar de detenerse aquí satisfecho, hace algo diferente. Dirige esta mente perfectamente concentrada, brillante como un espejo pulido, hacia una pregunta específica. ¿Qué mantiene a los seres atrapados en el sufrimiento? Tercera vigilia de la noche, de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Según la tradición budista, durante estas horas cruciales, Siddhartha alcanzó 3 conocimientos especiales. Primer conocimiento: el recuerdo de vidas pasadas. Su mente penetra hacia atrás, a través del tiempo. Se ve a sí mismo en existencias anteriores, no como ejercicio de imaginación, sino con la claridad de memoria directa. Una vida, 10 vidas, 100 vidas, miles de vidas. Nace, envejece, muere, renace una y otra vez, atrapado en el ciclo incesante que los textos llaman samsara. Segundo conocimiento: el ojo divino.
Su visión se expande para ver no solo su propia corriente de existencias, sino la de todos los seres. Ve cómo las acciones tienen consecuencias, cómo los seres renacen en estados afortunados o desafortunados dependiendo de sus acciones pasadas. El karma. No es un sistema de recompensa y castigo impuesto externamente, sino la simple ley de causa y efecto operando en el dominio mental y moral. Tercer conocimiento: la destrucción de las contaminaciones mentales. Y aquí, justo antes del amanecer, viene el quiebre final. Siddhartha ve con claridad absoluta la estructura del sufrimiento. No es abstracto, es concreto como arquitectura. Ve el surgimiento dependiente, la cadena de 12 eslabones que mantiene el ciclo girando. Por la ignorancia surge la formación de patrones habituales. Por los patrones habituales surge la conciencia discriminadora. Por la conciencia surge el nombre y forma, la distinción sujeto-objeto, y así sucesivamente, eslabón tras eslabón, hasta que la cadena completa se revela. Pero más importante, ve que cada eslabón puede romperse. La ignorancia puede ser reemplazada por conocimiento. Los patrones habituales pueden disolverse. El sufrimiento no es eterno, no es inevitable. Puede cesar completamente. Ve las 4 verdades nobles con claridad diamantina. Existe el sufrimiento, no como castigo cósmico, sino como característica inevitable de la existencia condicionada. Nacimiento es sufrimiento. Envejecimiento es sufrimiento. Enfermedad es sufrimiento. Muerte es sufrimiento. Estar separado de lo amado es sufrimiento. Estar unido con lo no amado es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento. El sufrimiento tiene una causa. No es aleatorio, no es capricho divino. Surge del deseo compulsivo, del aferramiento, de la sed insaciable de experiencias placenteras, de existencia continuada o incluso de no existencia. El sufrimiento puede cesar. Hay un estado donde el deseo compulsivo se extingue completamente. Este es el nirvana, no un lugar sino un estado de ser, la libertad absoluta. Existe un camino que lleva al cese del sufrimiento. El Octuple Noble Sendero, una guía práctica de vida ética, entrenamiento mental y desarrollo de sabiduría. El cielo comienza a aclararse en el este. Los primeros pájaros despiertan, sus trinos llenando el aire de la mañana. El río fluye con su murmullo constante. El mundo continúa igual que siempre. Pero bajo el árbol Bodhi, algo fundamental ha cambiado. Siddhartha abre los ojos. Son los mismos ojos, pero la mirada es completamente diferente. Hay en ella una serenidad que no es pasividad, una claridad que no es frialdad. Es la mirada de quien ha visto completamente. Ya no es Siddhartha Gautama, ahora es el Buda, el despierto. Tiene 35 años, ha dedicado 6 años a la búsqueda más intensa y ahora finalmente ha encontrado lo que buscaba. Permanece sentado bajo el árbol durante 7 días más, según la tradición, saboreando la libertad de la liberación. Luego otros 7 días bajo diferentes árboles cercanos, consolidando su comprensión. Y entonces surge la pregunta crucial: ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Qué hace única la iluminación del Buda comparada con otras experiencias místicas de las tradiciones del mundo? Varios elementos la distinguen. Primero, su énfasis en la comprensión directa versus la fe. El Buda no reclama haber recibido revelación divina, no presenta escrituras sagradas dictadas por dioses. Ofrece un método, una práctica, una invitación a verificar por uno mismo. Segundo, su naturaleza sistemática. No es un éxtasis indescriptible, aunque incluya estados extraordinarios de conciencia. Es una comprensión estructurada que puede ser enseñada paso a paso. Tercero, su enfoque en el sufrimiento y su cese.
Mientras muchas tradiciones espirituales buscan unión con lo divino, conocimiento de verdades cósmicas o salvación en otro mundo, el Buda enfoca acérricamente en el problema práctico del sufrimiento humano y su solución. El filósofo Karl Jaspers comparó al Buda con otros gigantes espirituales de la edad axial. Notó que mientras Confucio enfocaba en el orden social y Sócrates en la investigación racional, el Buda ofrecía algo diferente, un programa completo de transformación psicológica basado en observación directa de la mente. El psicólogo William James, en su obra clásica, Las variedades de la experiencia religiosa, categorizó la iluminación del Buda como experiencia mística, pero notó su carácter distintivamente práctico y verificable. ¿Cómo se interpreta la iluminación del Buda en diferentes contextos culturales? En el budismo Theravada del sudeste asiático, se enfatiza que el Buda fue un ser humano que alcanzó la iluminación mediante esfuerzo propio. Cualquier persona, siguiendo el mismo método, puede alcanzar el mismo resultado. Esto hace al budismo fundamentalmente democrático espiritualmente. En el budismo Mahayana del este asiático, que se desarrolló siglos después, la iluminación del Buda adquiere dimensiones cósmicas. El Buda histórico es visto como manifestación de una naturaleza búdica eterna que impregna toda la realidad. La iluminación no es solo para uno mismo, sino para todos los seres. En el budismo tibetano Vajrayana se añaden capas tántricas. La iluminación puede acelerarse mediante prácticas esotéricas, visualizaciones, mantras, una alchemia psicológica compleja. Cuando el budismo llegó a Occidente en el siglo XX, encontró nuevas interpretaciones. Algunos lo vieron como protopsicología, anticipando descubrimientos freudianos sobre el inconsciente. Otros como filosofía secular sin necesidad de elementos religiosos tradicionales. Pero en ese momento, bajo el árbol Bodhi, ninguna de estas interpretaciones futuras existe aún. Solo hay un hombre que ha despertado y una pregunta urgente. ¿Este conocimiento que ha ganado con tanto esfuerzo, debe compartirlo? ¿Puede compartirlo? ¿Querrá alguien escuchar? La tradición cuenta que el Buda dudó. Lo que había comprendido era sutil, profundo, contrario a las corrientes habituales del pensamiento. ¿Quién tendría oídos para escucharlo? Pero la compasión ganó sobre la duda. Si incluso unos pocos pudieran comprender y beneficiarse, valdría la pena intentarlo. El Buda se levantó de su asiento bajo el árbol. 45 años de enseñanza incansable estaban a punto de comenzar. Alcanzar la iluminación bajo un árbol es extraordinario, pero dedicar los siguientes 45 años a compartir ese descubrimiento, caminando descalzo por los polvorientos caminos de la India, enfrentando resistencia, malentendidos y ocasionalmente peligro real, esto requiere una clase diferente de compromiso. La historia del budismo realmente comienza no con la iluminación del Buda, sino con su primera decisión de enseñar. Parque de los Ciervos en Sarnath, Sarnas, cerca de la ciudad de Varanasi, aproximadamente 2 meses después de la iluminación. El sol de la tarde proyecta sombras largas a través de los árboles. 5 hombres están sentados en un círculo bajo un árbol grande, escuchando a un sexto hombre con atención que oscila entre el escepticismo y la fascinación creciente. Estos 5 hombres son los antiguos compañeros ascetas de Siddhartha, Kaundinya, Vadilla, Bappa, Mahanama y Asaji. Cuando vieron al Buda acercarse por el camino, decidieron ignorarlo. Después de todo, es un caído, alguien que abandonó la búsqueda seria para volver a comer alimento normal. Pero algo en su presencia los detiene. Hay una cualidad en su manera de moverse, de hablar, que no pueden identificar pero tampoco pueden ignorar. A pesar de su resolución, terminan invitándolo a sentarse. El Buda sonríe suavemente ante su incomodidad. «Amigos», comienza, «he encontrado lo que buscamos.
Permítanme compartirlo con ustedes. Y entonces pronuncia su primer sermón, el Dhammacakkappavattana Sutta, Dhammacakkappavattana Sutta, el discurso de poner en movimiento la rueda del Dharma. Explica las 4 verdades nobles. Describe el óctuple noble sendero, la guía práctica hacia la liberación. Entendimiento correcto, intención correcta, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. No es moralismo religioso convencional. Es un programa psicológico sofisticado presentado con claridad extraordinaria. Kaundinya es el primero en comprenderlo. En medio del discurso algo se abre en su mente. Todo lo que tiene la naturaleza de surgir tiene la naturaleza de cesar. Comprende súbitamente. Es una verdad simple, casi obvia, pero verla directamente transforma todo. Kaundinya ha comprendido, dice el Buda con alegría genuina. Y con estas palabras el Sangha nace, la comunidad de practicantes que llevará las enseñanzas del Buda a través de los siglos. El primer sermón en Sarnath es uno de los eventos mejor atestiguados del budismo temprano. Múltiples versiones preservadas en diferentes idiomas, pali, sánscrito, chino, tibetano, concuerdan en los elementos esenciales. El Dhammacakkappavattana Sutta, preservado en el canon pali, es breve, directo, carente de la elaboración mitológica que caracteriza textos posteriores. Esto sugiere autenticidad histórica básica. Las excavaciones arqueológicas en Sarnath han revelado el stupa, monumento conmemorativo, construido siglos después por el emperador Ashoka en este lugar preciso. Las inscripciones confirman la tradición de que aquí el Buda dio su primera enseñanza. Pero más allá de la historicidad del evento específico, lo que importa es la estrategia pedagógica que revela. El Buda no comenzó con metafísica compleja o cosmología elaborada. Comenzó con el problema del sufrimiento, algo que todos experimentan, y ofreció un análisis y solución práctica. Año 548 a.C., ciudad de Rayagaja, capital del reino de Magadha. El rey Bimbisara, poderoso monarca que controla gran parte del valle del Ganges, ha escuchado rumores sobre un nuevo maestro espiritual cuyas enseñanzas están atrayendo seguidores rápidamente. Curioso, invita al Buda a su palacio. Espera encontrar otro asceta salvaje, mugriento y desaliñado, del tipo que vaga por los caminos predicando doctrinas extravagantes. En cambio, encuentra a un hombre de presencia notable. El Buda entra al palacio real sin intimidación ni arrogancia. Acepta el asiento ofrecido con la naturalidad de quien es completamente cómodo consigo mismo. Bimbisara, hombre educado y sofisticado, hace preguntas penetrantes. El Buda responde con claridad que impresiona al rey profundamente. No recurre a autoridades externas, a escrituras sagradas, a revelaciones divinas. Presenta razonamientos lógicos respaldados por invitaciones a verificar mediante experiencia propia. Al final de la conversación, Bimbisara se declara seguidor laico, pero más importante, dona al Buda y su creciente comunidad un parque de bambú cerca de la ciudad, el Veluvana. Será el primer monasterio budista, un lugar donde los monjes pueden residir durante la estación de lluvias en lugar de vagar constantemente. Este patrón, de apoyo real y aristocrático, se repetirá una y otra vez. El budismo primitivo no es una religión de los oprimidos levantándose contra sus opresores. Es un movimiento que atrae simultáneamente a mercaderes prósperos, a miembros de la élite intelectual, y sí, también a personas comunes buscando alivio del sufrimiento. Durante 45 años, el Buda desarrolló una estrategia pedagógica notable por su flexibilidad y sofisticación. Primero,
adaptaba su enseñanza a la audiencia. A brahmanes educados hablaba en términos filosóficos complejos. A mercaderes usaba analogías de comercio y ganancias. A campesinos hablaba de agricultura y cosechas. Los textos preservan esta variedad, mostrando al Buda como maestro extraordinariamente hábil en conocer a su audiencia donde se encuentra. Segundo, enfatizaba la verificación personal sobre la fe ciega. El Kalama Sutta contiene su consejo famoso: no acepten algo simplemente porque está en escrituras, porque lo dice la tradición, porque suena lógico o incluso porque yo lo digo. Verifiquen mediante experiencia propia si conduce al bienestar o al daño. Tercero, estableció una comunidad, el Sangha, diseñada para preservar y transmitir las enseñanzas. Creó un código monástico, el Vinaya, que regulaba todos los aspectos de la vida comunitaria. Este código es extraordinariamente detallado, producto de 45 años de resolver problemas prácticos que surgían. Año 530 a.C., camino entre Ragagaha y Vesali. El Buda, ahora de 63 años, camina con un grupo de monjes jóvenes. A pesar de su edad, mantiene el paso sin dificultad. Décadas de vida simple y disciplinada lo han mantenido robusto. Se encuentran con una caravana de mercaderes que viaja en dirección opuesta. El líder de la caravana reconoce al Buda, se baja de su caballo, se inclina respetuosamente. «Maestro», dice, «tengo una pregunta que me atormenta. Soy mercader. Mi trabajo requiere que a veces negocie duramente, que busque ganancias. ¿Es posible para alguien como yo seguir el camino hacia la liberación o debo abandonar mi negocio y convertirme en monje?» El Buda sonríe. «Amigo, el camino no requiere que abandones tu medio de vida, siempre que ganes tu sustento honestamente sin causar daño. Un comerciante ético que practica la generosidad, que es honesto en sus tratos, que medita regularmente, está perfectamente capaz de avanzar en el camino. La liberación no es monopolio de los monjes. Esta apertura, esta inclusividad, es parte de lo que hace al budismo temprano distintivo. A diferencia del sistema de castas que domina la India védica, el Buda declara que nacimiento no determina capacidad espiritual. Un intocable puede alcanzar la iluminación. Una mujer puede alcanzar la iluminación. Lo que importa es práctica y comprensión, no circunstancias de nacimiento. Uno de los desarrollos más significativos y controvertidos del budismo temprano es la ordenación de mujeres como monjas. Inicialmente, el Buda duda, no porque considere a las mujeres espiritualmente inferiores. Textos tempranos claramente declaran que las mujeres pueden alcanzar la iluminación, sino porque comprende las complejidades sociales. Una orden de monjas será vulnerable, será criticada, potencialmente pondrá en peligro todo el movimiento. Pero su tía y madre adoptiva, Mahapayapati Gotami, insiste. Se presenta ante él con 500 mujeres, todas con cabezas rapadas, todas vistiendo túnicas monásticas improvisadas. Han caminado cientos de kilómetros. Sus pies sangran, pero están determinadas. Es Ananda, el primo y asistente personal del Buda, quien finalmente formula la pregunta crucial. Señor, ¿son las mujeres capaces de alcanzar la iluminación si practican sinceramente? Sí, Ananda, son capaces. Entonces, Señor, dado que tu tía te crió después de la muerte de tu madre, ¿no sería apropiado permitirles ordenarse? El Buda accede. Establece el Bhikkhuni Sangha, la orden de monjas. Es un desarrollo revolucionario para su época, aunque el Buda impone condiciones adicionales diseñadas para proteger el orden naciente de la crítica social. El debate sobre estas condiciones, conocidas como las Garudamas, continúa hasta hoy.
fueron originalmente del Buda o añadidas después por una sociedad patriarcal. Los académicos están divididos, pero lo innegable es que por primera vez en la historia india, las mujeres tienen un camino institucionalizado hacia la vida religiosa independiente. No todo es crecimiento suave. El Buda enfrenta desafíos significativos. Devadatta, su primo. Eventualmente se vuelve rival celoso. Propone reglas más estrictas, ascetismo más severo. Cuando el Buda rechaza sus propuestas, Devadatta intenta matarlo, primero contratando asesinos, luego soltando un elefante embriagado en su camino. Todos los intentos fallan, pero crean un cisma en el Sangha. Algunos brahmanes ortodoxos se sienten amenazados por las enseñanzas del Buda que socavan su autoridad. Circulan rumores maliciosos. En una ocasión, contratan a una mujer para acusarlo falsamente de haberla dejado embarazada. Pero el Buda navega a estos desafíos con ecuanimidad notable. No responde con ira ni con contraataque. Simplemente continúa enseñando, confiando en que la verdad de sus enseñanzas se revelará con el tiempo. Es fascinante comparar el desarrollo del budismo temprano con otros movimientos religiosos de periodos similares. El cristianismo primitivo, surgiendo 5 siglos después, también enfrentará resistencia, persecución, cismas internos. Pero su estrategia será diferente. Donde el budismo enfatiza verificación personal, el cristianismo enfatizará fe. Donde el budismo desarrolla un código monástico detallado basado en casos precedentes, el cristianismo desarrollará doctrina teológica basada en interpretación de revelación. El jainismo, movimiento contemporáneo al budismo en la India, comparte muchas características. Ambos rechazan la autoridad védica, ambos enfatizan ética y meditación, pero el jainismo mantiene el ascetismo extremo que el Buda rechazó. Los monjes jainistas usan máscaras para no inhalar insectos, barren el camino delante de ellos para no pisar criaturas diminutas. El Buda consideraría esto excesivo. El confucianismo en China, también del siglo VI a.C., enfoca completamente diferente. Mientras el Buda busca trascender el mundo del sufrimiento, Confucio busca ordenarlo mediante ritual y jerarquía apropiada. Son respuestas opuestas al problema de cómo vivir bien. Durante 45 años, el Buda caminó por el valle del Ganges enseñando incansablemente. Miles escucharon sus palabras directamente. Miles más escucharon de segunda o tercera mano. El movimiento creció de 5 monjes bajo un árbol a comunidades monásticas prósperas en ciudades principales. Pero el Buda era humano. Y los humanos envejecen, enferman, mueren. Irónico quizás que quien enseñó sobre la impermanencia debiera él mismo demostrarla. Pero esa demostración final sería tan importante como cualquier sermón que pronunció. La historia del budismo como religión mundial, su expansión masiva, sus transformaciones, sus cismas, está a punto de comenzar. Pero primero, debemos acompañar al Buda en su último viaje. La muerte de un fundador religioso es siempre un momento crítico. ¿Sobrevivirá el movimiento? ¿Se fragmentará en sectas rivales? ¿Se desvanecerá gradualmente una vez que la presencia carismática del fundador desaparezca? El Buda, consciente de estas preguntas, preparó cuidadosamente a su comunidad para su muerte inevitable. Pero nada prepara completamente a los seguidores para perder a su maestro. Año 483 a.C., estación de lluvias, ciudad de Vesali. El Buda tiene 80 años. Ha pasado la estación de lluvias enfermo, sufriendo lo que los textos describen como severo ataque de disentería. Por primera vez en décadas, su cuerpo traiciona su voluntad. Ananda, su asistente fiel durante 25 años, está aterrorizado. Ha visto a su maestro enfermo antes, pero nunca así de débil. Una tarde, mientras el Buda descansa, Anda admite su miedo. Maestro,
Cuando te vi enfermo, mi cuerpo se volvió débil como una enredadera trepadora. Las direcciones se confundieron para mí. Las enseñanzas no fueron claras. Solo tuve el pequeño consuelo de pensar que no pasarías al nirvana final sin dar instrucciones finales respecto al sangha. El Buda lo mira con compasión, pero también con firmeza. ¿Qué más espera de mí el sangha, Anda? He enseñado el Dhamma sin hacer distinción entre enseñanza externa e interna. No he guardado nada en puño cerrado de maestro. Si alguien piensa que debe liderar el sangha o que el sangha depende de él, entonces debe dar instrucciones. Pero yo no pienso así. Hace una pausa, reuniendo fuerza. Ananda, yo también estoy sujeto a descomposición. A los 80 años, mi cuerpo es como un carro viejo que solo se mantiene unido mediante reparaciones extras. Sean islas para ustedes mismos, refugios para ustedes mismos, sin otro refugio. Que el Dhamma sea su isla, el Dhamma su refugio. Es una de las declaraciones más importantes que hará. No está estableciendo un sucesor papal. No está creando una estructura jerárquica rígida. Está diciéndoles que las enseñanzas mismas, no cualquier persona individual, deben ser su guía. El Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta, el discurso del gran paso final al nirvana, es el texto más largo del canon Pali. Describe en detalle extraordinario los últimos meses de la vida del Buda. Los eruditos consideran este texto entre los más confiables históricamente porque contiene detalles geográficos específicos, nombres de personas oscuras que no serían inventadas y elementos que son embarazosos o problemáticos teológicamente, sugiriendo que no fueron fabricados para propósitos apologéticos. Por ejemplo, el texto describe al Buda sufriendo disentería severa, comiendo comida que lo enferma, sintiendo dolor físico. No es la imagen de maestro iluminado, flotando sereno sobre las preocupaciones corporales que textos posteriores más mitológicos presentarían. También preserva conversaciones donde el Buda parece cansado, donde expresa frustración con la estupidez humana, donde muestra su humanidad completa. Varios meses después, el Buda decide emprender un último viaje a pesar de su debilidad. Quiere visitar una última vez los lugares que han sido significativos en su ministerio. Caminan lentamente hacia el norte, él y un grupo pequeño de monjes liderados por Ananda. Se detienen frecuentemente para que el Buda descanse. En cada pueblo, multitudes se reúnen para verlo una última vez, sintiendo quizás que esta es su última oportunidad. En el pueblo de Pava, un herrero llamado Kunda, Chunda, los invita a comer. Prepara un festín elaborado que incluye un plato llamado Sukaramadava. Los académicos debaten qué era exactamente este plato. Algunos traducen como carne de cerdo tierna, otros como cierto tipo de hongo o trufa. Lo que es claro es que después de comerlo el Buda se enferma gravemente, pero insiste en que Kunda no debe sentirse culpable. Ordena que el plato restante sea enterrado para que nadie más pueda comerlo, protegiéndolos de la enfermedad. Y luego, reuniendo sus últimas fuerzas, continúa el viaje. Ananda, dice mientras caminan. Dile a Kunda que la comida que ofreció no debe ser causa de remordimiento. 2 comidas sobresalen como supremamente meritorias. La comida ofrecida antes de mi iluminación y esta comida ofrecida antes de mi parinirvana final. Kunda el herrero ha generado karma que resultará en larga vida, belleza, felicidad, reputación, renacimiento celestial y soberanía. Es compasión extraordinaria. Incluso mientras sufre los efectos de comida contaminada, su preocupación es proteger al donante de culpa. Llegan finalmente a Kushinagar, pueblo pequeño e insignificante. Ananda está desconcertado. Maestro, ¿por qué este lugar? Es apenas una ciudad provincial.
Deberías pasar al nirvana final en una de las grandes ciudades, Rajagaha, Savatthi, Vesali, lugares donde tu enseñanza será recordada apropiadamente. El Buda sonríe débilmente. Ananda, no subestimes Kushinagar. En el pasado distante fue gran ciudad. Pero más importante, el lugar no importa. Lo que importa es el Dhamma. Se acuestan mantas entre dos árboles sala a sala, sus flores blancas comenzando a florecer fuera de estación, según la leyenda. El Buda se recuesta sobre su lado derecho, en la postura del león durmiente, su cabeza reposando sobre su mano derecha. Monjes y laicos comienzan a reunirse. La noticia se ha esparcido. El Buda está muriendo. Un renunciante errante llamado Subhada, llega y pide ver al Buda. Ananda, exhausto y protector, intenta rechazarlo, pero el Buda escucha y llama a Subhada. Siguen conversación y debate. Subhada hace preguntas sobre las enseñanzas de otros maestros. El Buda responde pacientemente. Al final, Subhada comprende y pide ordenación. Se convierte en el último discípulo personal del Buda. A medida que avanza la noche, el Buda pregunta 3 veces si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Pregúntenlo ahora, dice, mientras todavía estoy presente para responder. No se arrepientan más tarde pensando que tuvieron al maestro cara a cara, pero fueron demasiado tímidos para preguntar. Silencio. Nadie habla. Ananda comienza a llorar abiertamente, incapaz de contener su dolor más tiempo. El Buda lo llama. Ananda, no te lamentes. ¿No te he enseñado que debemos separarnos de todo lo que amamos? ¿Cómo es posible que lo nacido, lo que ha venido a ser compuesto, sujeto a desintegración, no se desintegre? Durante largo tiempo me has servido con amor, ayuda, amablemente, sin medida. Has hecho mucho mérito, Ananda. Persevera, y pronto tú también estarás libre de las contaminaciones. Entonces, reuniendo su voz una última vez, pronuncia sus palabras finales. Vayadama Sainkara Apamadena Sampadeta. Todas las cosas compuestas están sujetas a decadencia. Esfuércense con diligencia. O en otra traducción igualmente válida, la impermanencia es inherente a todas las cosas condicionadas. Trabajen su liberación con atención. No son palabras de consuelo sobrenatural. No promete reunión en cielo paradisíaco. No ofrece revelaciones místicas finales. Ofrece recordatorio final del mensaje central de toda su enseñanza. Todo es impermanente. Incluso él. Incluso este momento. Por tanto, no pierdan tiempo. Practiquen. Entonces, cierra los ojos. Su respiración se calma y se detiene. El relato budista de la muerte del Buda es notable por su franqueza. No hay ascensión al cielo, no hay transformación del cuerpo en luz, no hay discípulos reclamando que realmente no murió. Simplemente deja de respirar. Su cuerpo es cremado según costumbre india de la época. Sus reliquias, cenizas y fragmentos de hueso son divididas entre 8 reinos que construyen estupas para albergarlas. Esta honestidad sobre la muerte física del Buda será tanto fortaleza como desafío para el budismo posterior. Fortaleza porque ancla la enseñanza en realidad humana. Desafío porque plantea preguntas urgentes. Si el maestro ha muerto, ¿cómo continuará la enseñanza? ¿Quién tiene autoridad para interpretar? ¿Cómo preservar las palabras exactas? Según la tradición, 3 meses después de la muerte del Buda, 500 monjes arhats, aquellos que han alcanzado la liberación completa, se reúnen en Rajagaha para el primer concilio budista. Su tarea: recitar y acordar las enseñanzas auténticas del Buda antes de que sean olvidadas o distorsionadas. Upali, Upali,
experto en el código monástico Vinaya, recita las reglas completas. Ananda, que tiene memoria prodigiosa y estuvo presente en más sermones del Buda que nadie, recita los discursos, los suttas. Cada recitación comienza con la fórmula: así he oído. En una ocasión el bienaventurado estaba en... Esta fórmula se volverá estándar para todos los textos budistas auténticos. ¿Sucedió realmente este concilio exactamente como se describe? Los académicos debaten, pero claramente algún proceso de recopilación y estandarización ocurrió tempranamente, porque la tradición oral budista demuestra coherencia notable a través de diferentes líneas de transmisión. El verdadero boom de expansión del budismo llega 200 años después de la muerte del Buda, durante el reinado del emperador Ashoka de la dinastía Maurya. Ashoka, después de conquista brutal que unifica la mayor parte del subcontinente indio, experimenta remordimiento profundo, se convierte al budismo y se convierte en su patrocinador más importante. Envía misiones misioneras a Sri Lanka, al sudeste asiático, a Asia Central, posiblemente incluso a Egipto y Grecia. Erige pilares de piedra con edictos budistas por todo su imperio. Construye miles de stupas. Bajo patrocinio de Ashoka, el budismo se transforma de movimiento regional a religión panasiática. Es comparable al papel de Constantino para el cristianismo, aunque con diferencias significativas. Ashoka no hace del budismo religión de Estado, no persigue a otras religiones. Simplemente proporciona apoyo masivo que permite expansión sin precedentes. A medida que el budismo se expande geográficamente, comienza a diversificarse. Diferentes escuelas interpretan las enseñanzas de manera diferente. El cisma más significativo es entre Theravada y Mahayana. El Theravada, la escuela de los ancianos, enfatiza fidelidad a las enseñanzas tempranas. El objetivo es convertirse en arhat, individuo liberado. El ideal es monje que se retira del mundo para practicar intensivamente. El Mahayana, el gran vehículo que emerge alrededor del siglo I de la era común, ofrece visión diferente. El objetivo no es simplemente liberación personal, sino convertirse en bodhisattva, ser que pospone nirvana final para ayudar a todos los seres sintientes a liberarse. Es budismo más devocional, más inclusivo de laicos, más filosóficamente elaborado. Más tarde, en el Tíbet, surge el Vajrayana, el vehículo del diamante, añadiendo prácticas tántricas complejas. En China, el budismo se fusiona con elementos taoístas, produciendo escuelas únicas como Chanzen en japonés. En Japón, emergen formas distintivas como Tierra Pura, enfocada en devoción al Buda Amitabha. Cada tradición reclama fidelidad al Buda original. Los académicos debaten cuál está más cerca de las enseñanzas históricas, pero quizás la pregunta es menos importante que la realidad. El budismo demostró capacidad extraordinaria de adaptación mientras mantenía elementos centrales reconocibles. El impacto del budismo en Asia es imposible de exagerar. En arte y arquitectura. Los templos de Borobudur en Gaba, los jardines Zen de Kioto, las estatuas monumentales de Buda en Bamiyan, destruidas tristemente por los talibán en 2001, el Potala en Lhasa. El budismo inspiró algunas de las creaciones artísticas más sublimes de la humanidad. En filosofía, las escuelas budistas Madhyamaka y Yogacara desarrollaron análisis filosóficos de realidad, conciencia y percepción que rivalizan en sofisticación con cualquier cosa producida en Occidente. En ciencia contemplativa, el budismo desarrolló técnicas meditativas extraordinariamente refinadas. Solo en el siglo XX la neurociencia occidental comenzó a estudiar estos estados y confirmar sus efectos mensurables en el cerebro. En ética social,
Aunque el budismo a veces fue cómplice de estructuras de poder opresivas, también inspiró movimientos de reforma social. En el siglo XX, figuras como el Dr. B.R. Ambedkar en India y Thich Nhat Hanh, Thich Nhat Hanh en Vietnam usaron principios budistas para desafiar injusticia. La llegada del budismo a Occidente en los siglos XIX y XX representa otro capítulo de transformación. Inicialmente, llegó como objeto de estudio académico. Eruditos victorianos, fascinados por las civilizaciones orientales, comenzaron a traducir textos budistas. El Parlamento Mundial de Religiones en Chicago en 1893 marcó punto de inflexión. Maestros asiáticos presentaron el budismo directamente a audiencias occidentales. En las décadas de 1960 y 70, el budismo encontró audiencia receptiva entre contracultura occidental. Jóvenes desilusionados con materialismo y guerras buscaban alternativas espirituales. Maestros tibetanos exiliados después de la invasión china, maestros zen japoneses, monjes Theravada, todos encontraron estudiantes occidentales ávidos. El budismo occidental emergente es fascinante e híbrido. Tiende a enfatizar meditación sobre ritual, experiencia personal sobre doctrina, aplicaciones psicológicas sobre elementos religiosos tradicionales. Algunos académicos hablan de budismo modernista o budismo secular, versiones adaptadas para sensibilidades contemporáneas. ¿Qué puede enseñar el Buda de hace 2500 años a nuestro mundo contemporáneo? En era de adicción al smartphone, el énfasis budista en atención plena, en estar presente, en observar la mente, parece más relevante que nunca. Aplicaciones de meditación como Headspace tienen millones de usuarios. Mindfulness se enseña en escuelas, corporaciones, hospitales. En era de crisis climática, el énfasis budista en interconexión, en que todo está relacionado, ofrece fundamento filosófico para ecología profunda. En era de polarización política, el entrenamiento budista en ver perspectivas múltiples, en no aferrarse rígidamente a opiniones, podría ser antídoto valioso. En era de ansiedad epidémica, las técnicas budistas para trabajar con emociones difíciles probadas durante milenios están siendo validadas por psicología contemporánea. Pero también debemos ser cuidadosos. El budismo no es panacea universal. Tiene sus propias sombras históricas. Monasterios budistas a veces acumularon riqueza obscena. Instituciones budistas a veces fueron cómplices de militarismo y nacionalismo. Maestros budistas a veces abusaron de su poder. El Buda histórico probablemente no habría aprobado todo lo hecho en su nombre, pero ofreció herramientas, método de investigación, invitación a examinar mente y realidad directamente. Esas herramientas permanecen disponibles, esperando ser usadas por cada nueva generación. Así que aquí estamos, 2500 años después de que un hombre se sentara bajo un árbol y se negara a levantarse hasta comprender el sufrimiento humano. ¿Qué debemos hacer con esta historia extraordinaria? Podemos tomarla como mito inspirador, símbolo de potencial humano para transformación. Podemos tomarla como historia religiosa, fundación de fe que ha guiado millones de vidas. Podemos tomarla como caso de estudio en historia de ideas, documentando cómo conceptos viajan a través de culturas y milenios. Pero quizás lo más poderoso es tomarla como invitación personal. El Buda no pedía adoración, no demandaba fe ciega, ofrecía método, práctica, conjunto de herramientas para investigar tu propia experiencia. Vengan y vean, decía. No me crean, simplemente porque lo digo. Prueben estas prácticas. Observen su propia mente. Vean si conducen a menos sufrimiento, más claridad, más compasión. Juzguen por resultados, no por autoridad. Esta es oferta radicalmente empoderadora. No necesitas intermediario sacerdotal. No necesitas revelación sobrenatural. Solo necesitas disposición para sentarte quietamente, observar honestamente, investigar pacientemente.
En nuestro mundo contemporáneo, saturado de distracciones, adicto a estímulos constantes, profundamente fragmentado, el simple acto de sentarse quietamente y observar la propia mente es casi revolucionario. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje con el Buda histórico. Pero como siempre en Somnialis, queremos escucharte a ti. ¿Qué te llevas de esta historia? ¿Hay aspectos del budismo que te intrigan y sobre los cuales te gustaría que exploráramos más profundamente en futuros episodios? Algunos de vosotros habéis pedido episodios sobre otros fundadores religiosos. ¿Os gustaría explorar la vida de Jesús de Nazaret con el mismo enfoque histórico y matizado? ¿O quizás la vida de Mahoma, Confucio, Lao Tzu? ¿Lao Tzu? Otros habéis expresado interés en explorar no solo fundadores, sino movimientos completos. La expansión del budismo a lo largo de la ruta de la seda, la transformación del cristianismo de secta perseguida a religión imperial, la edad de oro del Islam y sus contribuciones científicas. O quizás prefieres que volvamos a historias políticas y militares. Tenemos preparadas historias sobre Alejandro Magno, sobre Genghis Khan, sobre la caída de Constantinopla. Déjanos saber en los comentarios. Somnialis se construye con vuestra compañía nocturna, con vuestras sugerencias, con vuestro interés compartido en las historias que nos han formado como especie. Si esta historia te ha acompañado bien en tu camino hacia el descanso, considera suscribirte a Somnialis. No solo para apoyo del canal, aunque desde luego eso nos ayuda a seguir creando estos episodios extensos y profundamente investigados, sino porque hay algo hermoso en tener biblioteca creciente de historias esperándote cada noche que necesites compañía para dormir. La historia humana es vasta, rica, llena de momentos de horror y belleza, de estupidez y genialidad, de crueldad y compasión extraordinaria. Cada noche podemos visitar diferentes épocas, diferente cultura, diferentes personas que enfrentaron preguntas eternas con respuestas variables. El Buda buscó el fin del sufrimiento. Otros buscaron poder, conocimiento, belleza, justicia, inmortalidad. Todas sus búsquedas nos dicen algo sobre qué significa ser humano, y todas pueden acompañar tu descenso nocturno hacia el sueño reparador que necesitas. Es hora de que nos separemos por esta noche, amigos de Somnialis. Espero que esta historia del silencio que iluminó el mundo, del príncipe que se convirtió en mendigo para convertirse en maestro, del hombre que miró tan profundamente en la naturaleza de la realidad que transformó millones de vidas futuras, te haya dado algo en qué reflexionar mientras te deslizas hacia el sueño. Quizás esta noche, mientras tu conciencia se disuelve gradualmente en las tierras misteriosas del sueño, puedas experimentar algo de esa claridad que el Buda encontró. No la iluminación completa, desde luego, pero quizás un destello, un momento de ver tu propia mente funcionando, de reconocer un patrón habitual, de soltar un aferramiento pequeño. El Buda enseñó que cada momento ofrece oportunidad para despertar. Incluso este momento, mientras tu cuerpo se relaja en tu cama, mientras tu respiración se hace más lenta, mientras las preocupaciones del día comienzan a perder su agarre. Así que deja que el Buda tenga la última palabra, no sus palabras finales sobre la impermanencia, que ya hemos escuchado, sino un verso del Dhammapada, una de las colecciones más amadas de sus enseñanzas. Como la lluvia penetra una casa con techo mal construido, así la pasión penetra una mente no desarrollada. Como la lluvia no penetra una casa con techo bien construido, así la pasión no penetra una mente bien desarrollada. Que tu mente esté bien desarrollada, que tu techo esté bien construido, que tu descanso sea profundo y reparador. Hasta mañana, por la noche, cuando otra historia te espera. Buenas noches, Somnialis. Duerme bien.